Segundo vídeo resolviendo un examen de Pau. En este caso va a ser la parte 2 porque la parte 1 os la dejaré por aquí arriba, que es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es este trozo más el segundo apartado, que después lo resolveremos. Aquí tenéis el enunciado del primer ejercicio. El primer apartado es este límite, un poco difícil lo que parece, pero en realidad no es tan difícil. Vamos a ver que para resolver un tipo de límite, como es este caso, lo primero que tenemos que hacer es emplear la sustitución, es decir, sustituir en nuestro límite y ver si nos queda una indeterminación o no. En este caso, pues tenemos el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Pues tenemos que sustituir en 0 en esta función. Raíz de 0. Raíz de 0 es 0, multiplicado por logaritmo neperiano de 0. Si visualizamos rápidamente la función logaritmo neperiano de x o logaritmo en base a lo que sea de x, hacen algo tal que así, ¿no? Entonces, si la función hace algo tal que así, cuando nos acercamos hacia el valor 0, que estaría justamente aquí, el valor 0, cuando nos acercamos para acá, vemos que la función se nos va a menos infinito. Bueno, pues ponemos por menos infinito. Y aquí dividido entre 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 es 1. Aquí lo tenemos. Entonces, esto nos queda 0 por menos infinito, es decir, 0 por infinito. Lo mismo. Y esto es una indeterminación que no podemos resolver directamente. Como estaréis viendo, tenemos esta función. Y se nos surge un problema, que se nos sale una indeterminación 0 por infinito. Y vamos a utilizar un truquito para que no nos salga esta indeterminación y nos salga una que se pueda resolver mediante reglas básicas. Para ello vamos a tener que hacer una cosa, o coger o este y bajarlo abajo. En este caso voy a coger la raíz porque es más fácil que coger el logaritmo neperiano. Y lo que hacemos es, yo tengo raíz de x y quiero tener una igualdad, es decir, quiero tener algo similar a raíz de x. ¿Qué puedo hacer? Pues hacer el inverso del inverso, es decir, si yo hago el inverso, que es 1 dividido entre algo, el inverso del inverso es lo mismo que 1 dividido entre el inverso de este, es decir, esto. En resumidas cuentas, el inverso del inverso de un número es el número. Entonces, si lo transformamos de esta manera, simplemente habría que ver lo siguiente. Sería, hemos dicho que raíz de x lo podemos sacar fuera de la fracción, dejándolo así, y multiplicándolo por lo que nos queda aquí. Y esto lo escribimos de esta manera, es decir, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y ahora tenemos, voy a poner aquí un 2 elevado a x dividido entre 1 para que se vea mejor. Vamos a ver lo que pasa. Tenemos aquí 1 por logaritmo neperiano de x, pues multiplicamos numeradores, es decir, logaritmo neperiano de x. Hasta aquí todo bien. Y ahora tenemos límite cuando x tiende a 0 de 1 por logaritmo neperiano de x, logaritmo neperiano de x. Y ahora los denominadores, pues tenemos en el denominador dos fracciones y hay que multiplicar estas dos fracciones. Que estas dos fracciones tienen numerador y denominador, es decir, numerador 1 por 2 elevado a x, 2 elevado a x, dividido raíz de x por 1, raíz de x. Y ahora vamos a ver una cosa muy interesante cuando sustituyamos x por 0, que no nos va a salir lo mismo. Es decir, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Pero al sustituir por 0 nos queda logaritmo neperiano de 0, que hemos visto que era menos infinito, aquí tenemos 2 elevado a 0 y aquí tenemos raíz de 0. Esto hemos dicho que era menos infinito, esto es 1 y esto es 0. 1 dividido entre 0 es infinito. Menos infinito dividido entre infinito, si el menos lo colocamos delante de la fracción, esto va a ser una indeterminación. Una indeterminación. Y ahora sí, podemos utilizar L'Hopital para resolver esta indeterminación. Entonces, vamos a utilizar L'Hopital. Lo pongo por aquí, utilizamos L'Hopital, la regla, que nos dice lo siguiente: el límite cuando x tiende a un punto, o yo que sé, de la función dividido entre otra función es igual al límite cuando la x tiende al mismo punto de la derivada de la función de arriba dividido entre la derivada de la función de abajo. No es hacer la derivada de un cociente, sino derivar las funciones por encima de la raya de fracción y por debajo de la raya de fracción. Entonces, si tenemos esta regla en cuenta, pues podemos sustituir. Bueno, en este caso vamos a coger la función que hemos utilizado al principio, que era esta aquí, la que hemos transformado, y la vamos a derivar. Entonces tenemos límite cuando la x tiende a 0 de derivada del logaritmo neperiano de x, 1 dividido entre x. Y ahora tenemos abajo la derivada de esto aquí, que es un cociente, ahora sí. Derivada de un cociente. Muy sencillo. Derivada del primero, 2 elevado a x, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada de raíz de x, el denominador, en este caso es 1 partido por 2 por raíz de x, ¿vale? Y tenemos que dividirlo entre el denominador raíz de x al cuadrado, ¿vale? Y una vez que tenemos esto, vamos a hacer unas pequeñas simplificaciones. Primero, cuadrado con raíz, se nos va y nos queda aquí una x. Y si podemos simplificar esta x por esta x, como extremos y medios, o lo que es lo mismo, si esto lo transformamos como esto dividido entre esto,
es lo mismo que esto multiplicado por el inverso de esto. Es decir, el inverso de esto es lo mismo dado la vuelta. Y ahora sí, lo que podemos estar observando, esto de aquí, se nos va con esto de aquí, otra simplificación. Y ahora lo que me interesaría ver es lo siguiente. ¿Vale? Aquí nos queda 1 y aquí vamos a sacar factor común. Tenemos aquí un producto, aquí otro producto, factor común 2 elevado a x, lo sacamos. Derivada de 2 elevado a x es 2 elevado a x por logaritmo neperiano de 2. No pasa nada, bueno, lo colocamos y ahora sustituimos. Vamos a ver que 2 elevado a 0 hemos dicho que es 1, antes, con lo cual esto no nos va a salir igual. 1, aquí 0 por logaritmo neperiano de 2, 0, menos 1 dividido entre 2 por raíz de 0, eso es 1 dividido entre 0 y es infinito. Entonces aquí nos será 0 menos infinito por 1, es decir, menos infinito. Y bueno, esto nos quedaría menos 1 dividido entre infinito, que esto es menos 1 dividido entre infinito, es 0, es decir, menos 0, o lo que es lo mismo, 0. Es decir, resultado de este límite que tenemos aquí es 0 patatero. Y ahora vamos con el segundo apartado. Y ahora aquí tenéis el segundo enunciado. Vale, pues aquí tenemos el segundo apartado. Hay que estudiar la continuidad de esta función. ¿Qué es estudiar la continuidad? Pues ver dónde la función existe. Es decir, determinar el dominio. Vamos a ver dónde está el dominio de esta función. Y para saber dónde está el dominio de una función, lo que hay que ver es dónde la función tiene problemas. En esta función de aquí. ¿Qué problemas tenemos o qué problemas podemos observar? Los voy a ir señalando. Primer problema que presentamos. Siempre cuando tenemos una fracción, en este caso aquí tenemos una fracción cualquiera, por ejemplo, voy a colocar por aquí a dividido entre b, una fracción, no queremos que la b sea 0, es decir, tenemos que tener en cuenta que b tiene que ser distinto de 0, es decir, primer problema, en una fracción, denominador distinto de 0. Segundo problema que tenemos, como bien sabemos, vemos aquí una raíz. ¿Qué problemas tienen las raíces? Yo tengo una raíz en enésima de a, y en este caso cuando n es par, cuando n es raíces cuadradas, cuartas, sextas, tenemos que tener en cuenta una cosa, que el radicando, es decir, a, tenga que ser mayor o igual que 0 para que la raíz exista en los reales, por lo tanto la función tenga sentido, ¿no? En este caso tenemos raíz cuadrada, se cumple que n es par, y tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ser mayor o igual que 0. Radicando mayor o igual que 0. Vamos con el primer problema, denominador distinto de 0, es decir, esto, raíz cuadrada de x cuadrado menos 4, tiene que ser distinto de 0, y para ello, para ver en qué valores se hace 0, pues voy a ver, o lo voy a igualar a 0, para ver qué valores tengo que descartar. En este caso lo igualamos a 0, ecuación radical sencillísima, elevamos ambos miembros al cuadrado, simplificamos, nos queda x cuadrado menos 4 igual a 0 cuadrado 0, x cuadrado es igual a 4, x es igual a más menos 2. Sencillo. Entonces, en estos dos valores, en x igual a 2 y en x igual a menos 2, la función no va a existir. Voy a colocar por aquí una recta, voy a colocar aquí el 0, 2, menos 2. En estos puntos la función no existe. Vamos a poner aquí un puntito abierto. La función no existe en menos 2 y en 2. ¿Vale? Y ahora en el segundo problema, radicando, que tenga que ser mayor o igual que 0. Entonces, el radicando, que es en este caso, x cuadrado menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Y bueno, para esto lo resolvemos porque no podemos igualar directamente, no podemos pasar el menos 4 al otro lado y resolver esta ecuación, porque no se podría. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. X cuadrado menos 4 es x cuadrado menos 2 cuadrado, mayor o igual que 0. Y x cuadrado menos 2 cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado. X menos 2 mayor o igual que 0. Y ahora sí, vamos a situarlos dentro de una recta real. Vamos a hacerlo aquí. Menos 2 y 2. ¿Vale? Ahora tendríamos que igualar a 0 este. X igual a menos 2. Igualamos a 0 este. X igual a 2. Y ahora, si una vez igualados a 0 ambos valores de este producto, queremos saber si es mayor o igual que 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Situamos tres zonas en nuestra recta real. Tenemos zona 1, zona 2 y zona 3. Y ahora vamos a ir cogiendo un valor de cada zona y lo sustituimos en nuestra inecuación. Si se cumple un valor en una zona, pues se van a incluir todos esos valores. Si no se cumple, no se incluyen. Es decir, por aquí cojo un valor, menos 3. Aquí cojo un valor, el 0. Aquí cojo un valor, el 3. Y voy sustituyendo. Menos 3 aquí. Menos 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, menos 4. Menos 3 al cuadrado es 9. Todo dentro de un paréntesis, todo cuadrado.
y 9 menos 4. 9 menos 4 es 5. Lo que nos interesa es que sea un número o positivo o negativo. 5, bueno, pues 5 es positivo. 5 es mayor o igual que 0. Esta zona se cumple. Cojamos el 0. 0 cuadrado menos 4. 0 cuadrado menos 4, es decir, 0 cuadrado menos 4 es menos 4, que es menor o igual que 0. En este caso, menos 4 es menor o igual que 0. Sí, por tanto, esta zona, la zona 2, no la cumple. Y si cogemos la zona 3, 3 al cuadrado menos 4, ¿vale? Pues esto nos va a dar lo mismo de antes. 5, que es mayor o igual que 0. 5 es mayor o igual que 0, por tanto, esta zona la va a cumplir. Es decir, la única zona que no nos va a cumplir es esta de aquí, entre menos 2 y 2. ¿Vale? La vamos a tachar, no nos va a servir. Nos quedamos con esta zona y esta zona. Vale, y ahora tenemos que juntar las dos restricciones. Tenemos una restricción denominador distinto 0, es decir, menos 2 y 2 no están incluidos. Después tenemos dos zonas más por esta ecuación que nos incluyen desde el menos infinito hasta el menos 2 y desde el 2 hasta el infinito, con las cuales las incluimos. Pero en esta ecuación, en esta de aquí, el 2 y el menos 2 los incluye, porque es mayor o igual. En esta de aquí nos lo incluye y aquí nos lo descarta. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Tendremos que descartar el 2 y menos 2. Es decir, como resultado final, el dominio de esta función es del menos infinito al menos 2. Y este no lo incluimos. Unión 2 más infinito, que el 2 tampoco le incluimos. Y hasta aquí sería el segundo ejercicio de Pau Bloque Análisis. Hasta el próximo vídeo.